Queríamos hablar hoy de empleo. Consejera, queríamos que estuviera con nosotros, pero la actualidad manda y hay otro tema, otra cuestión que toca muy de cerca a la economía de nuestra tierra, y es el de la financiación autonómica. Y se ha originado todo un terremoto político. El rechazo ha sido directo por parte de la Junta de Andalucía ante la oferta de condonar la deuda realizada por la ministra de Hacienda y ahora candidata por parte del Partido Socialista en Andalucía, María Jesús Montero. Esa es la reacción. Se ha dicho por parte de la Junta de Andalucía que es una oferta trampa. ¿Cómo lo ve? Pues sí, en esa línea. Es un trilerismo, porque no es que nos vayan a dar, en este caso, 18.700 millones de euros, que es lo que dice que se nos condonan. Simplemente nos vamos a ahorrar los 140 millones de intereses. Los 18.700 van a otro cajón, que es el cajón de la deuda del Estado, que vamos a seguir pagando todos los españoles. O sea, al final es una maniobra orquestada por y para seguir manteniendo a un señor en el sillón de la Moncloa. Andalucía no tiene un problema de deuda. Andalucía está muy bien financiada y ha hecho bien los deberes y está reduciendo deuda. Andalucía, para el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, que es donde van las comunidades autónomas, un programa que se organizó en la época de Mariano Rajoy para las comunidades autónomas que no tenían acceso al mercado y que estaban muy endeudadas. Andalucía tiene 22.000 millones de euros en este Fondo de Liquidez Autonómico, cuando Cataluña tiene 77.000. Entonces Andalucía sale a los mercados le compran y no tiene problema. La deuda de las administraciones públicas no se puede amortizar en ningún sitio, ni en Andalucía, ni en España, ni en la Comunidad Europea. Pero cuando sale a los mercados se la compran. Es una especie de renting, no es una compra de hipoteca, es una especie de renting. Entonces, Andalucía no tiene ese problema, lo tiene Cataluña, y nos parece mal porque es un despropósito, va contra el artículo 138 de la Constitución española, que dice que el Estado deberá de permitir que no haya ninguna discriminación entre los estatutos de autonomía de los territorios, y además es un despropósito desde el punto de vista económico, porque estás diciendo que la comunidad que es mal paga, que se ha endeudado, que ha hecho mal los deberes y que no está utilizando bien el dinero público, a esa le condono, y a las comunidades autónomas que lo han hecho bien, pues esas también no pasa nada. Entonces se utiliza unos instrumentos de mal pagador, y creo que mandamos un mensaje como país equivocado al resto, porque estamos diciendo que da igual que no cumpla, que al final papá Estado me va a coger la deuda y la va a absorber, pero además en este caso no es porque pase nada extraordinario, sino simplemente porque es un pago del gobierno de España al independentismo para seguir montado en el sillón, y eso nos parece de enorme gravedad. Rechazo frontal por parte de la Junta de Andalucía, y no queríamos dejar de preguntarle, consejera de Empleo, Rocío Blanco, hoy en Andalucía Capital. Pero lo que más nos interesa y en donde queríamos poner hoy el foco es en cómo estamos, consejera, en este arranque del año, en este 2025. ¿Qué les van transmitiendo las perspectivas para la economía? ¿Qué les van transmitiendo en ese feedback que mantienen con las empresas a lo largo de toda la región? ¿Cómo va el empleo en Andalucía en estos momentos? Bueno, el empleo lo crean las empresas y los trabajadores autónomos. La administración, yo siempre digo, lo que tiene que hacer casi es no molestar y crear el ecosistema adecuado, el marco adecuado para que las empresas pues tengan confianza y al final inviertan. Pues mira, el PIB, por ejemplo, del último trimestre del 2024 se ha incrementado un 3,7%, o sea, 2 décimas por encima del de España, y en los últimos 6 años el PIB se ha incrementado un 9,6%, o sea, 6 décimas por encima de España. En cuanto a empresas, también tenemos muy buenos datos. Los datos del DIRCE, del Instituto Nacional de Empleo, los datos nos dicen que en Andalucía hay 529.000 empresas, y si hablamos de seguridad social hay 260.000 empresas. En cuanto a, por ejemplo, a inversión extranjera productiva, se ha incrementado un 88% en Andalucía. Hemos pasado de 2.200 millones en el periodo 2014-2018 a duplicarlo, 4.400 millones en el periodo 2019-2023. Se ha incrementado un 87,5%, cuando en España se ha rebajado un 7,8%. O en exportaciones, tenemos los últimos datos de exportaciones. Hemos tenido un récord de 40.000 millones de euros en exportaciones, un incremento del 4%
4,2%, cuando a nivel nacional, por ejemplo, pues los datos han sido un estancamiento porque se ha incrementado solo un 0,2%. Tenemos un incremento, por ejemplo, de empresas con base tecnológica de un 27%, o las industrias con base de renovables. Tenemos más de 114.000 megavatios de energía renovable. O sea, poco a poco Andalucía va conformando un tejido productivo que se sigue apoyando en la construcción, en la agricultura y en el comercio, y en la hostelería, pero también pues va ampliando su base a innovación y a nuevas tecnologías. De hecho, el PIB industrial se ha incrementado en Andalucía de un 11,3 a un 13,5, es decir, tiene un punto más que el PIB de hostelería, del PIB servicio, que es un 12,5%, con lo cual vemos que poquito a poco también el sector industrial está teniendo margen. Por ejemplo, la cifra de negocio en la industria, tenemos los últimos datos, se ha incrementado un 7%, cuando a nivel nacional ha sido un 0,4% la bajada. Es decir, tenemos signos, la bajada del paro, por ejemplo, que también es un programa que para hablar de empleo o de bajada de desempleo. El paro se ha reducido en España en el último mes, por ejemplo, mucho menos que en Andalucía. O sea, en Andalucía han sido 70.000 empleos menos, o ocupados en todo el año pasado han sido casi 400.000. Esa inercia que decía esa al inercia, comienzo efectivamente, del 2024. Que creemos que va a seguir en 2025 porque Andalucía tiene los mimbres y tiene la fortaleza como para seguir mirando de tú a tú a otras comunidades autónomas. Esa será una buena noticia. Decía que estamos a muy pocos días de conocer los datos de este mes de febrero. Acaba de mencionar sectores como el de las renovables. Precisamente la semana pasada desde la Junta presentaban el programa CREA y hablaba de las renovables y las nuevas energías, entre otros sectores que presentan grandes oportunidades que van a presentar en el futuro. Sin embargo, y es paradójico, como teniendo todavía un índice de paro elevado, las empresas se siguen quejando, consejera, de un problema que es cada vez más preocupante, y es la falta de mano de obra en determinados sectores. Desde el campo, en muchos casos, a profesiones más técnicas e incluso algunas de las que ha mencionado de la industria. ¿Qué está pasando, consejera, y cómo se puede contrarrestar esa falta de mano de obra de la que habitualmente se quejan las empresas, y es que les preocupa realmente? Bueno, efectivamente, el Banco de España habla de que un 43% de las empresas a nivel nacional tienen una falta de mano de obra, y Europa, de hecho, tiene un plan de acción de choque porque es un problema que existe a nivel de toda la Comunidad Económica Europea. La encuesta de costes laborales del INE habla de que en España hay un número de vacantes de 151.000, pero eso es un número simplemente, el 14% sería andaluz, pero es un número simplemente aproximado, una estadística, porque solo el sector de la construcción habla de que se necesitan 700.000 perfiles, y además necesitan un relevo generacional, porque solo el 9,6% de todos los profesionales tienen menos de 30 años. Pero es que hablamos del sector de transporte, está hablando de que necesitan 4.000 camioneros, logística, agricultura, tecnología, todos necesitan. Quizás pueden ser las condiciones laborales o la falta de competencia, o que los sectores no ofrecen lo que los trabajadores están demandando. Tenemos uno de los mayores gaps de holgura laboral, sino el mayor de toda Europa, un 21%. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues desde luego apostar por la formación profesional para el empleo, que entendemos que es pues la política transversal, la política activa de empleo más importante que hay, y lo hacemos pues de la mano de las empresas, porque nosotros como administración tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas, pero son las empresas las que nos tienen que decir qué formación necesitamos. Estamos haciendo formación ahora, por ejemplo, con el sector naval de Cádiz, que nos pidió a través de la Federación de Empresarios y del clúster naval. Vamos a hacer formación en marzo, la vamos a sacar con el sector aeronáutico de Cádiz y de Sevilla, o con la base logística del Ejército de Tierra, o con el sector del hidrógeno verde en septiembre. Es decir, vamos a demanda de lo que necesita el sector. Estamos ya trabajando en 5G, en SAP, en tecnología SAP, en inteligencia artificial, en computación en la nube, en ciberseguridad, es decir, en realidad aumentada, realidad virtual, es decir, una serie de programas, no certificados de profesionalidad, sino programas formativos de más corta duración, que responden pues como un traje a medida con lo que nos están requiriendo las empresas. Y que son además sectores que necesitan esos profesionales. Ahí sí se ha avanzado, consejera, lo acaba de mencionar, y la semana pasada en este mismo programa hablábamos precisamente de las ventajas de la FP
FP dual, que ya es obligatoria. Se están aprovechando esas oportunidades de acercar la formación, porque nos sigue preocupando el empleo juvenil, que sigue siendo muy alto, y en la inserción laboral está el éxito. En este sentido, han puesto en marcha un plan de empleo juvenil con 500 millones, el plan Te Acompañamos, Alma Jóvenes en Definitiva. Son varios programas y tienen en cartera también para este año seguir avanzando. ¿Con qué medidas en concreto? Bueno, efectivamente, aunque el desempleo juvenil ha bajado mucho en los últimos años, porque hemos pasado para menores de 25 años de un desempleo casi del 67% a tenerlo muy alto, un 35,6%, pero tenemos que ver de dónde venimos, o el desempleo de menores de 30 años, que hemos pasado de un 36% a un 25%. O sea, que se está rebajando, aunque nos queda todavía muchísimo. En el último año, por ejemplo, ha bajado el desempleo de jóvenes en 58.000 personas. ¿Qué estamos haciendo de la Administración? Como he dicho al principio, la Administración no crea empleo, pero sí tiene la obligación de hacer palanca con determinados colectivos que tienen difícil la inserción laboral, y en este caso los jóvenes. Hemos firmado con los agentes económicos y sociales, de la mano de ellos, un plan juvenil, un plan de empleo juvenil con un importe de 500 millones de euros, en el que tiene varias líneas. Una línea para crear empleo con los ayuntamientos, que se llama Andalucía Activa, que ya se está produciendo, se está realizando, con 110 millones de euros para 10.000 jóvenes. Otro que se llama Empléate, precisamente pues incentivo a la contratación indefinida para menores de 30 años, mayores de 45 también, o desempleados de larga duración, para personas con discapacidad. Otro que se llama Alma Jóvenes, que es pues para propiciar una experiencia de trabajo, de prácticas no laborales en países de la Unión Europea para jóvenes andaluces que ni estudian ni trabajan. Otro programa que le hemos llamado Te Acompañamos, en el que pues hacemos un abordaje integral de los jóvenes, de orientación, intermediación e inserción. Ahora, este año, estamos preparando un programa con un importe aproximado de 90 millones, quizás sea más, dirigido a 8.000 jóvenes, un plan de empleo, otro plan de empleo con los ayuntamientos, en el que nos vamos a dirigir a todos los grupos de cotización, desde el 1 hasta el 10. El grupo de cotización 1 es pues ingenieros, arquitectos. Grupos de cotización, pues los más bajitos, son profesiones que no necesitan una especialización, y que además queremos dirigirlo sobre todo a los núcleos rurales, precisamente pues para propiciar esa primera experiencia laboral vinculada a una ocupación de los jóvenes, pero también asentar población al territorio. Uh-huh. Hay que intentar que esos jóvenes se queden en nuestra tierra, aprovechar todo ese talento y reorientarlos en este sentido, como hablábamos, hacia esos sectores que crean empleo. El desempleado está ahí, el número, siempre estamos ahí en esa barrera psicológica. Llevamos 11 años con este programa y cuando damos los datos incidimos en si se ha superado o no se ha superado el millón, ¿no? La cifra de desempleados. Lo que sí nos ha interesado, y siempre lo hemos dicho, es la necesidad de agilizar la gestión también cuando el desempleado se acerca a las oficinas de empleo, y a gestionar también esas vacantes que existen y que están ahí sobre la mesa. Han puesto en marcha un modelo que han llamado modelo de gestión MGI de las oficinas de empleo, que han introducido en la región. ¿Qué novedades ha aportado, consejera? ¿En qué consiste brevemente y cómo va? ¿Qué balance hacen de este sistema? Bueno, efectivamente, el número de desempleados, con ser alto todavía, también ha bajado mucho. Teníamos una tasa de desempleo del 32%, ahora la tenemos del 15,7%, que sigue siendo muy alta, pero esa barrera psicológica del millón se ha bajado bastante. Ya tenemos 600, son muchos todavía, son 646.700 desempleados, pero tenemos que ver también cuál es la inercia, ¿no? Efectivamente, pues uno de los grandes proyectos que tenemos en la Consejería es el modelo de gestión integral, este MGI, en el que, bueno, lo que entendemos es, a través de herramientas tecnológicas, propiciamos el que los desempleados pues tengan mejores acceso a los servicios de empleo, y además que tengamos tiempo en las oficinas para atender a determinados perfiles que son más necesarios. Por ejemplo, pues ahora mismo los desempleados pueden acceder directamente a la oficina, la inscripción de la demanda de empleo la pueden hacer de forma telemática, pueden modificar o consultar su demanda de empleo, incluida la ocupación, que era muy difícil era una demanda pues muy requerida. Los 700 puntos de empleo que tenemos, se pueden hacer reinscripciones
o renovaciones de demanda. Para que se haga una idea, en el último año pues se han hecho reinscripciones de demanda 3,2 millones de manera telemática, o renovaciones de demanda se han hecho 2,3 millones. Pero además estamos abordando un acercamiento a las empresas en el que el alta de la empresa se puede hacer de forma telemática, una base de datos completa para la empresa, porque si tenemos los perfiles y no tenemos las empresas, tenemos que unirlos. Y sobre todo un abordaje diferente de cómo se hacen las ofertas de empleo. Y sobre todo tenemos un perfilado estadístico basado en inteligencia artificial que, con métodos predictivos, lo que va a hacer es recomendar a los desempleados qué empleo, qué formación necesitan, qué recualificación profesional o qué movilidad geográfica entienden para al final insertarse laboralmente. Entra dentro de ese objetivo de, en definitiva, simplificar la gestión administrativa en la que están empeñadas la Junta de Andalucía, y sin duda es una buena noticia. Así que seguiremos este modelo MGI de las oficinas de empleo y cómo va su agilización. No le despedimos, queremos que nos acompañe hasta el final del programa.